sino que además tienen que proliferar toda una batería de certificadores complementarios para nichos concretos, que no será solamente el RENIEC. No solamente va a haber certificados, como ocurre en todas partes, no solamente va a haber certificados de la identidad, que es lo que controla el RENIEC, de la persona en calidad de ciudadano peruano. Habrá certificados que tal ciudadano peruano además es miembro de las Fuerzas Armadas o es miembro de las policías. ¿Por qué? Pues porque el RENIEC ni puede ni debe controlar todo un país con toda su actividad y con todas las, digamos, enrolamientos de las personas. Hay una condición básica de persona física, ciudadano peruano, con su nombre, sus apellidos perfectamente detectados desde el momento que nace, y por los registros civiles, que es el RENIEC. Y luego hay roles que esta persona, que además no tienen por qué ser eternos en su vida, sino que pueden ser de un fragmento de su vida, de un tiempo en su vida, que será que es miembro de unas Fuerzas Armadas, y solo las Fuerzas Armadas deberían de ser quienes emiten e identifican a esos miembros y si pueden acceder o no a una zona donde se guardan secretos militares o simplemente entrar o salir de los cuarteles. Adelante. Digamos, ahí no caería en una doble certificación, porque digamos, lo que es el Perú, desde el momento que la persona nace ya está implementado que tenga RENIEC. Correcto. Registre. Correcto. Cumple los suficientes secantes. Correcto. Por el azul, digamos, en la indicación de la certificación hipotéticamente hablando, yo tengo ya un certificado. En el momento en que dicha persona ingresa a las Fuerzas Armadas o a la policía, ¿sería otro certificado? Es que, vamos a ver, ¿qué ocurre ahora? Porque, No, pero yo hablo de una pregunta. Realmente pensemos, y eso es lo que quería yo entrar a este tipo de... No, para completar la idea es la siguiente. Si vamos por los niveles de seguridad que se manifiestan, las mismas instituciones la harán ya por compartimentaje de trabajos propios, no necesariamente por un certificado. Ahí me estoy perdiendo. Primero va la situación de que la persona hasta los 18 años va a tener un certificado digital. O digamos, pero perdón, déjeme que le vaya interrumpiendo. Un certificado digital que ¿qué certifica? Dígame usted, o sea, los certificados no es algo abstracto y genérico. Cuando hablamos de certificar, en el diccionario de la lengua es dar, por cierto, dar fe de algo, ¿qué es lo que da fe ese certificado? No, le pregunto a usted, la identidad, punto. No privilegios, roles o funciones que además de ser esa persona tienen. Es decir, hay temas complementarios. A día de hoy, por eso le he cortado, discúlpeme, porque intento llegar rápidamente al meollo de la cuestión. A ver, a día de hoy, pensemos primeramente que todo este mundo digital, virtual y todo esto, en el fondo no hace sino remelar, copiar lo que ocurre en la práctica social habitual en el mundo real, en el mundo sin entrar en estas tecnologías. Lo que hacemos es aplicar estas tecnologías a ese mismo mundo sin romperlo ni cambiarlo totalmente, pues para darle más seguridad, para permitir otro tipo de acciones que antes no podríamos porque había limitaciones. Es decir, a día de hoy estoy seguro que esos miembros de las Fuerzas Armadas tienen su DNI, no digital, el DNI convencional, y tienen un carnet de militar. Y que además pues tendrá colores o tendrá códigos, según eso puede entrar a unas instalaciones o a otras. Y está permitido un acceso u otro. ¿Por qué? Bueno, pues podría ser simplemente con su DNI normal, accedería a todos los cuarteles. Dice, no,
Es que no basta para entrar en un cuartel con ser ciudadano peruano. Es que además tiene que ser un miembro de las Fuerzas Armadas autorizado y que pueda entrar aquí y allá, ¿no? Y si firma un documento, lo firma en su calidad de oficial tal de las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a controlar eso? ¿Todo lo va a controlar el RENIEC? ¿El país entero va a controlar con toda su actividad el RENIEC? Imposible. Es decir, distinguimos en este mundillo de certificados de identidad en función de qué significa la certificación. Distinguimos entre certificados de identidad y certificados de privilegios, roles o funciones. En el argot se suele llamar eso de privilegios o roles. Bueno, ¿por qué? Porque en el fondo son complementarios, ¿no? Es decir, es muy posible que en las prácticas de certificación, cuando el Ministerio de Defensa, quien corresponda, ¿no?, va a emitir un certificado a un miembro de las Fuerzas Armadas, uno de los pasos de comprobación sea, enséñeme su DNI, ¿no? Pero su DNI para garantizar la identidad y para luego yo controlar que efectivamente este señor con esta identidad tiene el cargo de teniente de corbeta y no sé qué, no sé. Quiero decir, y son dos temas, ¿no? Y nunca nos olvidemos de la vida real, es decir, nunca pensemos que esto de los certificados es algo abstracto, es como decían en España en la Edad Media, el ungüento amarillo que para todo se usa y para nada sirve, ¿no? Quiero decir, no hay magia, ¿no? No hay magia. Y pensemos además, de verdad, porque quienes diseñaron y los que siguen diseñando conceptualmente todas estas arquitecturas, todas estas filosofías y sistemas que en diseño conceptual, básicamente, hablaban de autoridad de certificación. ¿Y quién es autoridad? Pues quien tiene capacidad, potestad y medios para dar fe de una cosa, algo, ¿no? Entonces, la autoridad de certificación idónea para la identidad de los ciudadanos es el registro de identidad y estado civil, es decir, RENIEC. Para certificar que una determinada persona es un médico titulado con capacidad de ejercer su oficio, solamente lo puede certificar el Colegio de Médicos de Perú, que es quien tiene la relación y el control de todos sus afiliados, de todas las personas que tienen esa potestad, esa capacidad. O para certificar que un determinado ciudadano, además de ser ciudadano, y por eso no pierde la ciudadanía, es miembro del cuerpo de policía y tiene acceso a ciertas bases de datos de delincuentes o cosas parecidas, no pueden acceder todos los ciudadanos del país, pues quien lo puede certificar será el Ministerio del Interior o la dirección de la policía, que certificará a estos. Este es el primer lanzamiento, porque claro, ustedes lo están viviendo y nosotros hace 8 o 10 años por ahí, en esa fiebre que dice, ya vamos a tener certificados digitales. Pero pensemos en la palabra ¿qué se certifica? ¿Y en qué concepto? ¿Y quién certifica? ¿Quién tiene autoridad para ello? Es decir, tampoco me vale a mí, en principio, es una opinión personal, esto de VeriSign, ¿no?, o de algo parecido, que te ofrece certificados por correo vendidos al peso, ¿no? No sé si me explico, de cuarto y mitad de kilo de certificados, ¿no? Algo así, por internet. Con tal de que usted pague una cuota anual con una visa, le largan y dice, yo me llamo José Rodríguez, y me dan un certificado expedido a nombre de José Rodríguez. ¿Qué valor tiene eso? Cero, ¿no? ¿Qué ha hecho? Generar con un artilugio informático de esos que nosotros vendemos y que es nuestra actividad y es nuestro núcleo de negocio y de conocimiento a su vez, generar unas parejas de llaves y unas historias de estas. Eso no es nada, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Quién certifica? Hay dos conceptos básicos. En una PKI, es
decir, en un emisor de certificación, hay dos conceptos que son los que dan fortaleza